Tratado de Libre Comercio? Es un acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, donde juntos conforman nada más y nada menos que el área de libre comercio más grande del mundo. ¿Y cuándo se inició? El Tratado de Libre Comercio no se dio de la noche a la mañana. De hecho, se necesitaron casi 4 años para que esto se concretara con la firma de los 3 países mencionados el 17 de diciembre de 1992 y finalmente entró en vigor hace 23 años, un día 1 de enero de 1994. ¿Quiénes lo crearon y para qué? El Tratado de Libre Comercio fue firmado por los presidentes George Bush, Carlos Salinas de Gortari y el primer ministro Brian Mulroney, para cambiar las relaciones entre los países de Norteamérica en 2 aspectos muy importantes. El primero de ellos es para eliminar los impuestos y el segundo para facilitar que las empresas pudieran invertir en México. De igual forma, tiene como propósito favorecer la apertura comercial de América del Norte a través de la eliminación sistemática de la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece entre los territorios de los 3 países una zona libre de comercio, porque las reglas disponen cómo y cuándo se eliminarán las barreras, para conseguir la libre circulación de los productos y servicios entre las 3 naciones, esto es, cómo y cuándo se eliminarán los permisos, las cuotas, las licencias y particularmente las tarifas y los aranceles. Pero, ¿ahora qué está sucediendo? Donald Trump cree que este tratado es pésimo para la nación que gobierna. Es por eso que quiere renegociarlo y quizás sacar a Estados Unidos. Decisión similar a la que ha tomado el gobierno mexicano, quien ha afirmado que no aceptará menos de lo que ya tenemos y si es necesario nos retiraremos. Y sí, ambos países pueden retirarse. ¿Qué tienen que hacer? Solamente firmar y automáticamente 6 meses después abandonarán el tratado. Pero, ¿qué es lo que pasará con nuestro país si esto llegara a suceder? El comercio entre México y Estados Unidos creció un 506% entre 1993 y 2012. Y mientras que en 1994 las exportaciones de México a Estados Unidos sumaron la cantidad de 51.600 millones de dólares en 2012, esta cifra llegó a 317.814 millones de dólares. El Tratado de Libre Comercio le ha traído grandes beneficios a México, como todos los datos positivos que acabo de mencionar, pero pese a esto, también hay que aclarar que el Tratado de Libre Comercio no ha sido del todo correcto, pues mucho dinero del que mencioné solo ha beneficiado a empresas transnacionales. ¿Cuál podría ser el peor escenario si es que nuestro país vecino decide abandonar el Tratado de Libre Comercio? El panorama cambiaría radicalmente. México no sería un destino conveniente para la inversión extranjera y Estados Unidos dejaría de ser el objetivo principal de nuestros exportadores, que hoy apuntan al norte el 80% de su producción. El 60% de la producción automotriz se envía a los Estados Unidos. Si aumentan los aranceles, muchos productos importados serían más caros, tanto su producción como su consumo resultarían perjudicados. La mano de obra mexicana es un elemento muy seductor a la hora de abaratar costos, así que los precios de producción se elevarían encareciendo el comercio. Abriendo un análisis general, digamos de las industrias que pueden ser totalmente afectadas, vamos a ver la industria agrícola. Si México y Estados Unidos dejan el tratado, las importaciones de los Estados Unidos de productos mexicanos pagarían entre un 0 y 2.3% las exportaciones de Estados Unidos a México. Es decir, las importaciones gravadas a México estarían entre un 0 y el 15%. Automotriz, quitando el 35% del que está hablando Donald Trump, las importaciones de automóviles a los Estados Unidos es de un 2.5%. En México, sin tratado de libre comercio, que era exento, las importaciones de automóviles a este país son de 20%, lo cual haría también poco competitivo las importaciones de los Estados Unidos a México. En la parte de la industria farmacéutica pasa algo muy parecido. Los Estados Unidos, las importaciones de farmacéuticos son de un 0% y en México son hasta del 15%. En el caso de la industria electrónica, de la industria minera, en la industria energética, a partir de la evolución de las economías, los aranceles están en 0 e inclusive no estando en tratado de libre comercio. Esto nos indica que el Tratado de Libre Comercio va a afectar algunas cosas, pero en lo general un gran porcentaje de los aranceles a nivel del país, quitando el Tratado de Libre Comercio, es a 0%, así a nuestro punto de vista.
El país más afectado sería Estados Unidos con los impuestos, al contrario de México. Mejor pensemos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio como una oportunidad para que México impulse la economía interna y además busque nuevos socios comerciales. Por ejemplo, el primer voluntario es Japón, que ahorita está más que de acuerdo, así lo dijo el actual embajador de Japón, quien declaró que los inversionistas y empresarios japoneses creen en el futuro de México.